20:56, continuamos en Dialogando, hoy martes 6 de mayo, y nos continúa acompañando aquí en estudio Camilo Gómez Montero, quien es director de cine, es correntino, orgullosamente correntino, ¿no? Nacido, criado y malcriado en Corrientes. Totalmente. Que es el autor, director de este documental Lago Escondido, Soberanía en Juego, que esto no es, digamos que de casualidad lo estoy uniendo a Camilo como director de cine, como realizador de Lago Escondido, Soberanía en Juego, que lo que muestra, visibiliza y desnuda es la problemática de la extranjerización de tierras en la Patagonia, que nosotros por lo menos concebimos como una problemática, ¿no? Total. Y ahora meterlo a Camilo también en este bloque junto a Norberto Lischi, que ya lo tenemos en comunicación telefónica, para hablar de El Eternauta, para hablar de quien creó a Juan Salvo, ¿no? Este personaje de la historieta allá en 1957, para hablar de Héctor Germán Oesterhel, no sé si estoy pronunciando bien su apellido, ¿no? ¿Quién era Oesterhel? Lo que la trágica historia de su familia, porque es un militante desaparecido en 1976, él y sus hijas y 3 yernos, 4 hijas mujeres y 3 yernos, y para dar a conocer, ya que está teniendo un éxito increíble a nivel global esta serie en esta plataforma Netflix, que es interpretada por nada más y nada menos que Ricardo Darín y todo un elenco, también para traer y recordar justamente cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de una historia, un pasado reciente de la Argentina. Y lo elegimos nuevamente a un referente de derechos humanos como es Norberto Lischi. Norberto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Liliana. ¿Nos recibe bien? Saludarla. ¿Nos recibe bien usted? Sí, un poco bajo, pero puedo escuchar. Bueno, aquí en estudio también lo está escuchando Camilo Gómez Montero, Norberto. Un gusto saludarlo y felicitaciones por su trabajo en la producción sobre el Lago Escondido. Bueno, Norberto, el gusto es mío, le mando un abrazo fraternal a la distancia y bueno, un gustazo estar charlando con usted. Bueno, igualmente. Norberto, bueno, a ver, ¿qué nos puede enseñar sobre el Eternauta, sobre Héctor Germán Oesterhel y sobre la trágica historia de su familia, por favor? Sí, son como varios capítulos que cuando supe de su invitación no pude evitar 2 o 3 búsquedas de la memoria. Por un lado, la relación de amistad, de compañerismo que tuve durante los años en que, como pediatra y coordinador de los equipos técnicos de Abuelas de Plaza de Mayo, establecimos una amistad realmente muy importante con Elsa Sánchez, la esposa de Héctor Oesterhel, la mamá de las 4 hijas desaparecidas, la abuela de los nietos que nunca fueron encontrados para recuperar su identidad. Y en esa amistad, un nieto de los 2 que sobrevivieron a la tragedia familiar producida por el genocidio de la dictadura, 2 de ellos, Martín y Fernando, particularmente Martín, fui su pediatra por muchos años, pero la amistad con Elsa, además de darme la oportunidad de conocer una maravillosa persona,
también me introdujo en el drama de la familia y la historia hermosa de esa familia hasta que llegó la noche de las desapariciones de cada uno de sus miembros. Y la preocupación entonces también tuvo los matices de el diálogo afectivo, tuvo la oportunidad de venir a la consulta con muchas fotos familiares, y ahí lo fui conociendo a Héctor, Héctor joven, Héctor con las hijas niñas de escuela primaria, y ahí se veía un grupo familiar de una armonía que no era difícil distinguirla como tal. Pero también entendí algunas cosas de su historia. Entendí y ahora volví a reconstruirla. Yo le preguntaba muchas veces, pero ¿qué profesión tenía Héctor, siendo indudablemente uno de los grandes escritores del mundo de la historieta? Imaginé yo que venía de letras, que venía de las artes visuales. No, en realidad era geólogo, recibido en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Y ahí fui encontrando que la profesión no siempre marca el destino de las personas. En este caso, ya en el año 43, escribe historias para chicos, que la publica el suplemento de la prensa, hace divulgación científica en base a historietas, y hay un contexto, ese contexto de la revolución que va a concluir o va a conducir luego a lo que será en 1945 con el 17 de octubre y posteriormente con febrero del año 46 y el peronismo en el gobierno. Hay una parte entonces de la historia que yo fui recogiendo a través de Elsa, de un hombre que vivía con muchísima libertad y con mucho compromiso por la realidad y su contexto. Ella me cuenta, y yo ahora también lo pude buscar en alguna bibliografía, como en el año 57, claro, no es cualquier año, ¿no? Hace apenas 2 años que había sido el golpe militar, pero no solo el golpe militar. Elsa me repitió muchas veces la impresión que tenía Héctor de lo que había sido el bombardeo a la Plaza de Mayo de junio del año 55, previo al golpe que desaloja a Perón del gobierno, y que lo vivía con muchísimo dolor, con intensidad artística, buscando el canal que le permitiera expresarse a través de la historieta. Y ahí es cuando se une a Solano López, y es la primera parte del Eternauta. Esto Elsa me lo contaba en un contexto distinto al que hoy tenemos por la serie, que es motivo de conversaciones múltiples. Me lo contaba en la privacidad de una consulta o de una conversación en las oficinas de abuelas de Plaza de Mayo, y ahí es cuando se une con Solano López el guión del Eternauta que hace Westergel, está magníficamente expresado en el dibujo de López. Y luego me habla de otro periodo,
los años 60, donde claramente él busca que la historieta recoja elementos de la historia más cercana y de figuras emblemáticas del ciclo político que se estaba viviendo. Y entonces es cuando surgen las historietas, o en forma de historieta, la vida de Che Guevara, cuyo hombre del dibujo ya en ese momento es Alberto Breccia. Y la dictadura, cuando esto fue en los 60, todavía con la dictadura anterior, ¿no? La dictadura de Onganía, Lanuse, rápidamente secuestra la publicación y desaparece de la circulación. Y en 1976, ya con el golpe, es cuando se comienza a elaborar lo que sería la segunda parte del Eternauta. Él ya está en una situación muy comprometida, muy amenazado. Parte de su familia ya había vivido una situación de secuestro de sus hijas, de sus yernos, y con sus hijas, dos de ellas embarazadas. Por lo tanto, en una situación muy crítica, él escribe la segunda parte de El Eternauta. Querría decirle una simple cuestión. Cuando uno lee Nunca Más, se puede detener en el testimonio del psicólogo Eduardo Arias. En el Nunca Más, Eduardo Arias, que había sido desaparecido, sobreviviente del campo de concentración de lo que se conoció como el Vesubio, en la zona de Aldo Bonzi, La Matanza, provincia de Buenos Aires. Eduardo Arias dice en su declaración publicada en el Nunca Más, cuando se refiere a Héctor, dice: su estado era terrible, permanecimos juntos mucho tiempo. Uno de los recuerdos más inolvidables que conservo de Héctor se refiere a la Nochebuena del 77. Los guardianes nos dieron permiso para sacarnos las capuchas y para fumar un cigarrillo. Nos permitieron hablar entre nosotros 5 minutos. Entonces, él, se refiere a Héctor Germán Oesterheld, entonces él dijo que por ser el más viejo de todos los presos, quería saludar uno por uno a todos los que estábamos allí. Sigue diciendo Eduardo Arias en su declaración: nunca olvidaré aquel último apretón de manos. Tenía 60 años cuando sucedieron estos hechos. Su estado físico era muy, muy penoso, recordó en aquel momento. Fue una de las últimas veces que se le pudo ver con vida a Héctor Germán Oesterheld. Me parece a mí que la historia volcada al papel en forma de historieta, con esas primeras 70 viñetas que conformaron la primera parte del Eternauta, es un símbolo que une la resistencia, que une la capacidad y la necesidad de unirse frente a una situación, llamemos, extraordinaria, en donde el sálvese quien pueda no existe, sino es entre todos podemos intentar protegernos, entre todos podemos ayudarnos. Y entonces me parece que así como hay un contexto en cada momento de su vida, o por lo menos de los que
modestamente yo he podido reconstruir. También creo que en nuestro tiempo la serie que se está difundiendo es una llamada a la conciencia colectiva contra los criterios de fomentar el individualismo. Creo que la idea de nadie se salva solo es una idea central, y que frente a lo destructivo es preciso resistir, y resistir de conjunto. Es preciso generar condiciones solidarias, enfrentar la adversidad con un espíritu de transformación de la realidad, y así como está expresado en el proceso de la serie que hoy están mirando millones de personas en nuestro país y en el mundo, creo que también nos marca a los argentinos el reencontrar hombres, figuras, como sería Rodolfo Walsh, en otro modo de plantear su presencia comunicativa. Es el modo también con que en la batalla cultural en la que se ha pretendido incorporar a una parte de la sociedad destruyendo valores esenciales como son precisamente la solidaridad, lo colectivo, la fraternidad, el respeto por la diversidad, enfrentar de manera conjunta las situaciones más trágicas o difíciles. Creo que para este contexto también el Eternauta vuelve a brindarnos la oportunidad de ayudarnos en ese campo reflexivo. Por lo tanto, no solo está en juego una excelente obra de traducción cinematográfica o en serie, sino que hay un mensaje que trasciende desde la serie, trasciende a la comunicación colectiva, y que a mi juicio se inscribe en esta vocación de vivir en el marco del Estado de Derecho, de vivir sin ser amenazado continuamente por las diferencias de opinión, vivir con la necesidad de que el valor y el respeto por la vida esté por encima de cualquier circunstancia que distinga las posiciones de unos y otros. Y creo que en este sentido el Eternauta, con esta historia muy breve que traté de transmitir, es una breve síntesis de la historia de nuestro país, y tal vez en este momento de emergencia para recuperar la fortaleza de una vida democrática que sufre embates que el pueblo no desea. Norberto, clarísimo. Solo una pregunta antes de despedirlo. La desaparición de la familia Oesterhel forma parte de las causas de delitos de lesa humanidad. Sí, ha habido en varios juicios, por ejemplo, en el juicio sobre el plan sistemático de apropiación de OPB durante la dictadura, uno de los casos fue la desaparición de las hijas embarazadas de Oesterhel.
Eran muy jóvenes, tenían 20 años, 22 años, creo que la mayor, 25. Sí, si no me equivoco, creo que eran de 19, de 21, de 22 y 23 años. Y con el testimonio de Eduardo Arias en el Nunca Más, hay registros entonces de que Oesterhel estuvo en el centro clandestino El Vesubio, y puede ser que también tengamos registro que estuvo por lo menos en otros 2 centros clandestinos más, como Sheraton y el Campito. Sí, ese registro está no por Eduardo Arias, sino que proviene de otra investigación o de otros testimonios que efectivamente fue visto en el Sheraton, era la comisaría de Villa Insuperable, muy cerca del Vesubio, y en Campo de Mayo fue donde se lo ha visto en esos 3 lugares. En el Sheraton, comisaría de Villa Insuperable, Campo de Mayo, y donde está más claramente ubicable es en el Vesubio, y aparentemente es en el Vesubio donde él inesperadamente le traen a su nieto Martín durante un día. Martín está con él un día. Recuerdo de Martín de ese día muy pequeño, que tenía entre 3 y 4 años. Estuvo ese día con el abuelo, lo tiene presente, o lo tenía presente hace unos años cuando me tocaba encontrarme con él y su abuela, y efectivamente era una de las preocupaciones mayores de Elsa, el impacto que podría implicarle eso en el futuro, pero la capacidad de amor que tuvo Elsa para con sus nietos Martín y Fernando pudo ayudar muchísimo a superar las situaciones traumáticas que generan el haber estado durante un día en un centro clandestino y en las condiciones que eso supone. Bueno, Martín hoy es parte de esta importantísima en la realización de la serie. El delito, digámoslo así, de Oesterhel y sus hijas y sus yernos, ¿militaban en alguna agrupación política? Yo nunca se lo pregunté. Delito entre comillas, ¿no? Por supuesto. Y nunca se lo pregunté a nadie. En muchos escritos aparece su relación de familia con expresiones del peronismo más radicalizado, pero no es parte de una conversación de las muchas conversaciones que tuve con Elsa. Nunca se lo pregunté, nunca se detuvo a darme detalles sobre ese aspecto. Entiendo. Camilo, ¿algo que quieras preguntar o dialogar con Norberto? No, Norberto, simplemente suscribir a cada una de sus palabras, la verdad, impresionante. La historia que estamos hablando atraviesa, ¿no?, toda la historia contemporánea argentina, como bien señalaba, desde el bombardeo a la Plaza de Mayo, que efectivamente impactó. Basta leer El Eternauta para darse cuenta de la influencia que tiene allí, simbólica y hasta metafórica, digamos, pudiéramos decirlo así. Todo lo de la dictadura genocida del 70, del 76, y ahora en este presente, como bien decía Norberto, de un modo contracultural y disruptivo a lo que se nos está bajando, sobre todo el Ejecutivo Nacional. Esto viene a recuperar memoria, ¿no? Es fantástico que podamos estar hablando de esto, más en un contexto tan difícil como el que estamos atravesando ahora. Así que simplemente agregar la importancia, ¿no?, de la cultura al momento de recuperar la memoria, la identidad y la lucha de un pueblo. Como resistencia. Como ejemplo, claro, de resistencia. Y fíjate vos que tantos años después, una historia que tuvo seguramente su idea disparadora en ese momento crítico, posterior al bombardeo de Plaza de Mayo, en la resistencia seguramente. Fíjate vos que
La obra de Walsh, Operación Masacre, es del mismo año, creo que las dos son del 57, y si no, por unos meses de diferencia están ahí. Y estamos recuperando eso a partir, en este caso, también del cine, una serie de televisión, digo, pero con un lenguaje claramente cinematográfico, la importancia que tiene, ¿no? La cultura, las expresiones culturales como esta, en este caso la historieta, el guión, el cine, y hay que preguntarse por qué justamente todo esto es tan atacado por parte de este gobierno como de los gobiernos neoliberales que intentan todo el tiempo de financiar lo que tiene que ver con la cultura. Así que simplemente para redondear un poco la idea que bajó Norberto recién, esto de la cultura, y qué momento grave también para el cine nacional en muchas cuestiones cuando hay una desfinanciación permanente al Instituto de Cine, como al Instituto de Teatro y a tantas otras expresiones. Y fíjate vos que esta serie está hecha con mano de obra educada, formada y experimentada acá en la Argentina. Ahí hay estudiantes de cine de las carreras públicas de la Argentina. El director... formados en la educación pública. Formados en la educación pública. Los técnicos que hicieron esta película están formados en la educación pública y se han formado, digamos, dentro de un país que permitió también que experimenten en el cine. El cineasta no se hace de la noche a la mañana, necesita experiencia, trabajo, filmar un cortometraje. Claro. Entonces, todo esto es un capital instalado que tenemos en la Argentina. Contradictoriamente, una realización exhibida en una plataforma... Claro, bueno, ese es un tema que también como está... Netflix. Como Netflix, ¿no? Es una multinacional, es un gran monopolio, que no paga gravámenes ni impuestos aquí en la Argentina, y esto se da en paralelo cuando están atacando al Instituto de Cine, por ejemplo. Sin embargo, sacando esa cuestión más industrial, pudiéramos decirlo así, qué importante es para el rescate de la memoria y de la historia de nuestro pueblo, y el ejemplo de lucha, porque el Eternauta es esto que decía Norberto, ¿no? La lucha colectiva y organizada que tanta falta nos estaría haciendo en este momento. Norberto, le agradecemos esta comunicación, como siempre, es un placer escucharlo. No, el agradecido soy yo, Liliana. Un saludo muy grande para usted, para quien lo acompaña en el estudio, y estoy a sus órdenes. Que tenga buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Saludos, Norberto. Me imagino que, sobre todo las nuevas generaciones, Camilo, no conocen de esta parte, ¿no? De lo que forma parte de la historia del Eternauta. Por eso me parece importante hablar y enseñar, más allá del éxito de la serie y la excelente interpretación y de todos los actores, a la cabeza de Ricardo Darín, mejor elegido imposible, ¿no? Como actor y como figura central y que representa a Juan Salvo, pero esto, lo que significa el Eternauta y quién fue su guionista. Y estamos hablando de toda una familia desaparecida. Exterminada. ¿No? La única que no fue secuestrada y detenida ilegalmente es su esposa, Elsa Sánchez. Pero después sus hijas, le escuchábamos las edades, 2 de sus hijas embarazadas, tremendo. Y ahora lo que te voy a pedir a vos, en tu calidad justamente de cineasta, director de cine, es que me digas qué te pareció la realización de esta serie que estamos tan vista y tan comentada a nivel mundial. Respeta la esencia de lo que es la historia del Eternauta, respeta la esencia de lo que quiso mostrar su autor, del quien estamos justamente hablando, todo lo que nos puedas decir como realización y con ese hilo conductor, Camilo. Bueno, primero y principal, yo soy un lector del Eternauta, o sea, me gustó la historieta desde pibe, no sé, haber tenido 17 años, la primera vez que leí la historieta, la leí varias veces. A mí me gustaba mucho la historieta en general, no solo lo de acá, sino también lo que venía de afuera. Me gustaba mucho leer historietas, me gustaba dibujar historietas, así que me estaba fascinado siempre con estas cuestiones. Yo creo que la serie para mí tiene varios méritos, digamos. Es una adaptación, esto hay que decirlo, no es digamos el guión fiel del cómic, sino que hay una adaptación, incluso temporal. El cómic ocurre en el año 60, en los años 60, al principio de los 60, y la serie está filmada en la actualidad, en 2025, pudiéramos decirlo así, 2024. Y después hay personajes que no están en el cómic, digamos,
y hay siempre situaciones que tienen que ver con lo que es una adaptación de una obra literaria o de una historieta, en este caso, al lenguaje audiovisual, que siempre sufre algún tipo de alteraciones. Una de las más frecuentes, por ejemplo, es cómo transmitir al audiovisual el pensamiento de los personajes. Por ejemplo, Juan Salvo realizando algún tipo de... Que es el personaje central. Juan Salvo es el personaje principal, algún tipo de reflexión, ponerle filosófica, o que tiene que ver con una circunstancia. Me acuerdo una en la que él sube la escalinata de la cancha de River y dice, yo vine acá a ver la despedida de Ángel Labruna. Bueno, ¿cómo pasar eso a la ficción? Es complejo, es realmente muy complejo, porque generalmente el cine se nutre de la acción de los personajes, no tanto de qué están pensando, sino que uno como espectador interpreta a través de acciones qué es lo que el personaje piensa. O sea, sufre algún tipo de modificaciones, siempre una adaptación literaria o de una historieta al audiovisual. Eso es al cine o a la serie de televisión. Eso es siempre funciona de esa manera. Con lo cual a veces te dicen, no, pero el libro es mejor, no, pero la película es mejor. Exacto. Claro, se nutren de elementos narrativos diferentes, aunque haya sido originalmente literario. ¿Qué ocurre? Lo que yo observo como la gran pegada, digamos, de la serie es que a pesar de estos cambios de lo que estoy hablando, mantiene el espíritu, el clima, el tono, pudiéramos decirlo así, de la historieta que le dio origen, de la historieta de Oesterheld, Solano, y bueno, y la de Brescia, que es la que viene después, digamos. Vamos a ver qué pasa con esa parte, ¿no? Porque la serie no está completa la historia. Está hasta justo antes de que empiece lo que es la batalla de River, o sea, que es en el Monumental. Todo eso viene después. No está todavía esa segunda temporada, por lo menos a disposición de la plataforma. Ya han anunciado que va a venir. Y es más que natural que aparezca esa segunda parte porque es el cierre seguramente de la historia. Ahora, mantiene el espíritu, que tiene que ver con esto que hablaba antes Norberto, ¿no? De la lucha colectiva, de que nadie se salva solo. Ese es el principal mensaje. Sí, yo diría que sí, que ese es el principal mensaje. Digamos, cómo se organiza un grupo de ciudadanos para defenderse a lo que es un ataque alienígeno, digamos, esa es un poco la metáfora de lo que hay detrás en realidad de la historia, que ahora si yo explico eso me van a decir que estoy politizando. No estoy politizando, la historia se escribió en un contexto político. Totalmente. ¿No? En un contexto histórico. Entonces, ¿cómo se defiende ese grupo de ciudadanos de una invasión, digamos en este caso, de alienígenos? ¿Cómo se organizan? Y son personajes comunes, ciudadanos comunes. Uno es un ingeniero, el otro, viste, trabaja con la electricidad, bueno, tiene su compañera, su hija, qué sé yo, y eso se mantiene. Claramente se mantiene esto de los personajes que se enfrentan a una dificultad y todos juntos tratan de encontrar la vuelta, de salir adelante y enfrentarse a esto. Y después también hay otra metáfora para mí muy marcada, que es cómo parte de algunos seres humanos terminan jugando, digamos, en contra de los intereses de la especie humana, en el cómic, cierta alienación, podríamos decirlo así. Teledirigidos, que terminan siendo funcionales, ¿no?, a la invasión externa. Y eso también está en la serie, se ve sobre todo en los últimos capítulos de la serie, se empieza a advertir eso, y cómo hay seres humanos que dicen, no, mirá, yo no me vendo, yo te voy a presentar batalla, pase lo que pase y me cueste lo que me cueste, digamos. Y ese mensaje que está en la historieta, me parece que se pasa subjetivo, por supuesto, de un punto de vista de este espectador, digamos, pero se transmite claramente en el audiovisual. Los efectos técnicos, por ejemplo, ¿no? Toda la técnica... La serie es impecable, o sea, es fabulosa, digamos, la construcción, el relato, porque bueno, Bruno Estañaro para mí es uno de los grandes directores del cine argentino, un tipo que se caracteriza, digamos, por saber contar bien una historia, digamos, con un cine clásico que funciona, que entretiene, porque también es muy importante que la película, en este caso la serie, te atrape. Él es un grandísimo director, de lo que a mí más me gusta. Y por otro lado está lo que tiene que ver con las actuaciones, que están todas muy bien. Me gusta mucho el personaje de Favali, el del bigotito, el compañero, el amigo de Juan Salvo, pero todos también en realidad es un reparto súper parejo. Después tenés todo lo que tiene que ver con el arte, que sería la escenografía, fotografía, el vestuario, la fotografía. Aparte, la fotografía tiene un tono que a mí me parece muy, muy, muy oportuno, porque son colores que no están saturados, que son más bien opacos, que yo los emparento con la historieta original, de época. O sea, la luz es impecable. Los efectos especiales, que son un punto siempre que hay que tener el cuidado de no caerse en la... Exacto.
De no pasar la línea. De no pasar la línea, que no se nos caiga, porque si se nos cae el efecto especial, se nos cae todo en realidad. En una película como esta, que es de ciencia ficción, podemos decirlo así, todo eso, la técnica de los efectos, el arte, la luz, bueno, los actores, bueno, ni hablar de la producción. Es una producción que hay mucho dinero detrás, pero está bien gastado, digamos. Vos te das cuenta que hay un trabajo bien invertido, muy serio, muy bien invertido. Así que la serie, digamos, técnicamente y desde lo narrativo es impecable, es súper sólida, está muy bien construida, y eso es fundamental para que tenga el éxito que está teniendo, ¿viste? Es una historia que funciona muy bien. El guión es bueno, ¿no? En el extranjero también. Incluso en el extranjero están dando muy bien. El guión ya es bueno, que eso se lo debemos a Oesterheld. La adaptación se hizo respetando el espíritu de la historia original, a menos en mi humilde punto de vista. Y después lo otro técnicamente es impecable, ¿viste? Leía impecable. También que en la serie la utilización, por ejemplo, de... la música, perdón, me olvidé, la música. Ya te estaba por preguntar por la música. Pero quería hacerte este comentario, ¿no? Porque también leí, yo no vi la serie, no consumo Netflix. Mirá qué bien, digo, yo la vi, pero bueno, entiendo. Me resisto a ese tipo de plataformas. Exactamente. Bueno, pero leí que en la utilización de los vehículos, de los automóviles, por ejemplo, que una... A ver, le voy a pedir a Francisco, por ahí te doy un poco de trabajo, Francisco, esa imagen de que es una de las portadas, ¿no?, con la que se publicita la serie, donde está el Torino y donde están los personajes allí, el Juan Salvo, es decir, Darín está parado arriba del Torino y los otros personajes alrededor, que también la utilización de marcas que fueron fabricadas y muy simbólicamente en esa época en nuestro país, que ahí hay todo un mensaje también en donde la industria nacional y de todo lo que se puede realizar, hacer, fabricar en nuestro país, en estos tiempos están totalmente, se la está tratando de matar, ¿no? Sí, están ahí en terapia intensiva. Así es, eso se ve en la serie. La serie conviven... este es mi punto de vista, pero también, me parece que ese detalle, ¿qué te parece? Ahí estamos, ese es un Torino. Ese es un Torino, que como sabemos el Torino fue de fabricación argentina, ¿no? Por eso. Incluso corrió en la famosa carrera de Brumburin ahí en Alemania, que fue... Por eso me parece que también eso no es un detalle, simplemente. No es un detalle, yo creo que está muy bien puesto. Hay otras marcas ahí argentinas también en la serie, y yo creo porque que se dice, el director... lo viejo sirve, porque justamente en medio de toda esa tormenta de nieve provocada por la invasión alienígena, los viejos automóviles son los que sirven, los que funcionan. Son los que funcionan. A mí me parece que sí, que es un detalle que al director no se le escapó, en este caso digo lo de las marcas nacionales, digamos, y también creo que por otro lado convive en un delicado equilibrio esa mirada del director de lo nacional, digamos, con la realidad también del mercado, ¿viste? Que está presente. Por ejemplo, hay muchos planos de la película donde uno ve los carteles de marcas internacionales, no quiero nombrarla porque no quiero tirar el chivo, digamos, pero marcas que no son nuestras, sí, o referencias muy marcadas, digamos, a las marcas ahí en la urbanidad, donde te das cuenta, bueno, son sponsors que han puesto el dinero para poder hacer la serie, ¿no? Claramente. Y por otro lado convive esa mirada del director que contrapone, ¿no?, lo nacional, lo local, y bueno, conviven estas contradicciones de los tiempos que corren, ¿viste? O sea, pero después, como te decía, es una serie perfecta, ¿viste? Yo tuve la suerte, muy prolija. Tuve la suerte de de trabajar, no directamente con Bruno Estañaro, pero sí hice lo que se llama la grabación de un backstage, un detrás de cámara, de un comercial que él filmó hace muchos años en Buenos Aires. Y bueno, me tocó ir a grabar, digamos, el detrás de cámara de cómo filmaba ese comercial. Y era un tipo joven, aparte de 51, 52, tipo muy organizado para filmar. La voz de él no se escucha en el set, en la grabación. Está siempre muy bajo, con mucho respeto por cada técnico. Me acuerdo que tenía todo dibujado el storyboard, digamos, la historieta de los planos que iba a tirar en la filmación, que es algo bastante frecuente en la publicidad,
Pero bueno, habla de un director muy, muy organizado para filmar, y yo creo que eso se ve, viste, en la serie. Está planificado hasta el último detalle, no se ha descuidado absolutamente nada. No he visto cómo trabajó en la película, pero no me resultaría muy difícil de creer que haya planificado cada plano, incluso dibujado cada plano de los que iba a tirar allí. Y bueno, ahí está la factura, es impecable, verdaderamente es impecable. Te voy a tener que hacer esta pregunta, que me la pidieron por favor cuando sabían de que vos estabas invitado hoy aquí en Dialogando para hablar también sobre este tema, sobre los copos de nieve. Me preguntaron, me pidieron que te pregunte de cómo se hacen esos copos de nieve. Los copos, yo, insisto, no he visto un back de la película, o sea, no vi cómo la trabajaron en este caso, pero creo que es todo postproducción, estado trabajado en la computadora. Digamos, una vez que se filmó, mira, te cuento, trabajé con uno de los jóvenes que filmó en la película, estuvo trabajando en la parte de locación, coincidimos en un trabajo en Dominicana, era cosa de un año y medio. Y me dijo, trabajé en el equipo que filmó el Eternauta. Bueno, pues después te empecé a preguntar cosas, ¿viste? Lógicamente. Y me dice que aprovecharon la pandemia para pedir permisos especiales para filmar la Buenos Aires completamente vacía. Vacía, claro. Porque los planos apocalípticos, digamos, del Eternauta muestran una ciudad donde no hay vida, porque los copos, esto en la ficción, no estoy contando gran cosa, lo que estoy contando es bastante elemental. No estamos espoleando. Que ya se sabe, al tomar contacto con la persona. Caen estos copos, toman contacto con la persona y los matan, ¿no? Entonces, por obviamente, eso la fabricación del equipo con que se lo ve. Se le ve vestido, sí, al Eternauta. Bueno, entonces, la Buenos Aires de la historieta está completamente inhóspita, es un desierto. Se ven los autos, gente tirada en la calle. O sea, que las distintas locaciones fueron las imágenes captadas durante pandemia. Claro. Con muy buen tino, digamos. Por supuesto, excelente, con todos los protocolos del caso, imagino yo, con un grupo muy reducido. Los años en que vienen trabajando. Claro. No, una película como esta tiene años de trabajo, no solo de la filmación, el montaje, sino toda la previa. Acá hay años de trabajo para esta serie. Cuando se filma esa Buenos Aires, aprovecharon justamente la pandemia, seguramente con un equipo muy chico de filmación, el camarógrafo, el asistente y el director. Che, mirá, acá tenemos la General Paz, dale, hacemos el plano, no hay nadie. Coincidió, esa situación se le dio y la aprovecharon de esa manera. Y a eso yo imagino que en postproducción, digamos en la etapa de edición de la película, se ocuparon de tirar esto de los copos de nieve que vienen ahí, que se ven en la película. Eso con computadora. Eso está puesto por computadora. O sea, es todo por tecnología. Ahí en el traje, sí, en el traje le habrán puesto algún tipo de, decirlo de alguna manera, una espuma, un no sé qué, para las partes de la máscara, por ejemplo, del personaje, en un primer plano. Pero lo que tiene que ver con los planos más abiertos, donde vemos caer los copos, ahí sí hay un trabajo de postproducción, de efectos especiales, muy profesional, muy bien hecho, porque realmente no se percibe, digamos, la manipulación, podemos decirlo de esa manera. ¿La música? La música me parece otro de los hallazgos de la serie, porque hay mucha música nuestra, nacional. Desde que suena de fondo la Negra Sosa, hay una escena en una iglesia que está muy bien filmada y la ponen a la Negra ahí de fondo, que es impresionante, te pone la piel de gallina, hasta el tango. No solamente lo que se escucha de fondo, sino que por ahí los personajes mismos tararean alguna letra del tango, y el rock nacional, está muy presente el rock de los 60, de los 70 también. Para mí es uno de los puntos fuertes. Tampoco hay un abuso, ¿viste? O sea, está puesta en momentos... ¿En su justo? Sí, en su justo, y además cuando narrativamente multiplica lo que está pasando con la imagen, que es cuando el audio está mejor trabajado, cuando el audio se suma como un elemento narrativo y multiplica todo lo que está viendo el espectador. Si no era Darín... Y mirá, tenemos muy buenos actores en este país. Claro, pero digo... Muy buenos. Lo que tiene Darín, bueno, tiene un fuerte, que es que un actor que penetra en todo el mundo, digamos, un tipo que tiene cartel en el extranjero también, no solo en el país. Y después, yendo ya a lo actoral, a mí me parece que es un tipo de un gran carisma. Tiene un carisma que llena la pantalla. Pero además me parece muy comprometido también con la esencia de lo que quiere transmitir el Eternauta. Sí. No sé si eso tiene que ver o no en la elección de quienes lo van a interpretar. Bueno, la elección del actor generalmente corre por cuenta, principalmente del director de la película, pero también de los productores de la película, o del productor. En este caso, la casa productora Netflix, se me ocurre que no puede ser ajena a una decisión como esa.
Pero hay muy buenos actores en la serie y seguramente todos los actores deben estar de acuerdo, y me imagino, con la cuestión, digamos, de lo que tiene que ver con el mensaje final de una serie como esta. He escuchado a algunos de los actores por estos días opinar. Uno de los que escuché es Jorge Cezanne, al que tengo la suerte de conocer por haber filmado algunas cuestiones con él. Alguna vez quise traerlo a una película que quise hacer acá que no se pudo hacer. Y Jorge aparece en los 2 últimos capítulos, justo con Darín ahí, porque es un... Bueno, yo no quiero spoilear, ese es el problema. Entonces trato de cuidarme. Pero es un personaje que aparece en los 2 últimos capítulos con mucho protagonismo. Y yo lo escuchaba por estos días en una entrevista que le hicieron. Y él dice, mirá, Darín es el actor que está instalado y que tiene garantizado poder vivir de esto. El resto de los actores que hicimos la serie, muchos de los actores, vivimos con el día a día. Él contaba en la entrevista que venía de pintar un departamento. Lo contrataron para pintar el departamento. Como pintor. Como pintor. No es que pintó su departamento. No, pintó, un trabajo. Lo contrataron como pintor de un departamento. Un departamento. Después firmó el Eternauta y decía en la entrevista, bueno, y ahora en unos días tengo que pintar otro departamento porque necesito llegar a fin de mes. Esa es la realidad del actor o del técnico o del cineasta de este país, que ama lo que hace, y en estos tiempos en un más contexto todavía como este tiene que sobrevivir de la manera que puede. Bueno, Darín lo que tiene es, digamos, la ventaja de ser de ese pequeño grupo de actores nacionales que no solamente tiene mucho laburo acá, sino que también tiene pantalla en el extranjero, y entonces eso yo creo que siempre multiplica. ¿Y que garantiza el éxito? No te lo garantiza el éxito, pero sí te garantiza un piso de público que vos sabés que lo va a ver. Digamos, no es lo mismo que esté protagonizada el Eternauta por Ricardo Darín que esté protagonizada por un autor que no conoce nadie. Por ahí le puede ir igual de bien o puede empatar el resultado, pero lo que vos ya tenés es un piso de ingreso, digamos, a la televisión o a la plataforma o a la pantalla de cine que te garantiza. Hay mucha gente que va a ver una película porque está tal o cual actor. Funcionó toda la vida igual. Los westerns, viste, tenía que estar John Wayne para que el western sea el western, digamos, ¿no? Clint Eastwood, una película protagonizada por Clint Eastwood, es una película de Clint Eastwood, después vemos todo lo demás, digamos. Bueno, con Darín pasa algo muy parecido, tiene un público ya cautivo que le interesa ver lo que él hace. Y no solamente local, como no vos solo dijiste, local, también está posicionado en el exterior. En el exterior, ha hecho películas en España, ha hecho películas muchísimas. Y exitosa. Bueno, un y poco además pasa premiado. Eso con Leo Baraglia, por ejemplo. Leo Baraglia también tiene también esa cuestión. Bueno, Francella es otro que tiene... Francella un día lo llamó Fidel Castro y se reunieron en La Habana y le dijo, usted hace reír a un pueblo, hace el trabajo más hermoso del mundo, le dijo Fidel Castro. Bueno, porque son ya actores que tienen una penetración ya en otros países del mundo, y eso lógicamente a la hora de vender la película ayuda. Y tenés un cartel así de grande, ¿viste? Está buenísimo. Bueno, Camilo, un placer realmente. Y de ahí, ¿cómo unimos de El Eternauta de Germán Oesterheld a la serie de Netflix con Ricardo Darín y Lago Escondido, el documental Soberanía en Juego? Bueno. Extranjerización de las tierras en la Patagonia. Bueno, entre una producción y la otra hay un par de pesos de diferencia. Bueno, pero no me refiero precisamente a ese hilo conductor, sino más bien a los temas, ¿no? A la esencia, al contenido, al mensaje. Sí. Mira, yo creo que las dos tienen algo para mí en común, que es el destaque, digamos, poner en primer lugar una lucha colectiva donde el héroe es grupal, digamos. Lago Escondido, cuando nosotros hicimos la película, también buscamos esto, que es real, o sea, no hay una puesta en escena en ese sentido. Los marchantes al Lago Escondido son 60 compañeros argentinos y argentinas que van por una montaña, y hay 400 más que están frente al camino de Tacuifí, luchando por la defensa de nuestra soberanía. Y no hay un personaje principal, o el otro, o aquel, es una lucha verdaderamente colectiva, diversa, en diversidad también, donde lo más importante es en este caso la lucha por nuestra patria, ¿no? Y ese trabajo, esa acción en grupo, organizado, me parece que puede hermanar algunas cuestiones de los dos relatos, ¿no? Salvando las distancias, por supuesto, del caso, pero me parece que se prioriza esto de una lucha colectiva. Nosotros en la película de Lago Escondido tenemos una frase de cabecera que es de Scalabrini Ortiz, este ilustre correntino que acá en la ciudad, porque nació acá Scalabrini y no se lo recuerda, no tiene ni una placa con el nombre de él. Y Scalabrini Ortiz decía que las grandes obras no son producto ni de la meditación ni de la esperanza, son producto de la acción, y de la acción
claramente colectiva. Bueno, eso que está en nuestro documental está muy presente en el guión, en el clima y en la forma que tiene una serie como es El Eternauta. Próxima proyección de Lago Escondido. 2 próximas el 9 de este mes. Tenemos en Junín, en provincia de Buenos Aires, otra en Lanús, Cava, y próximamente tenemos Entre Ríos, tenemos Córdoba, tenemos Rosario, tenemos Corrientes. Unas cuantas. Corrientes por ahora no. Me tantearon para unos días que yo no voy a estar justamente acá por la ciudad, pero seguramente en breve haremos alguna otra también y lo anunciamos en Dialogando. Pero siempre por acá, pero por supuesto. Camilo Gómez Montero, muchísimas gracias, un placer siempre. Muchas gracias a vos, un placer para mí siempre estar acá conversando. Y nosotros nos vamos, muchísimas gracias señor Francisco Acosta en la operación técnica y también solucionando absolutamente todos los inconvenientes, y también en la transmisión por el canal de YouTube de Radio Sudamericana, y Felicitas Barbosa en www.radiosudamericana.com. Nos vamos, nos despedimos, será chau, hasta mañana.